Buen día, hermanos, que Dios les bendiga y bendiga también estos momentos que a diario tenemos juntos a través de la palabra de Dios para que el enemigo no gane ventaja sobre nuestras vidas. Qué importante que juntos podamos meditar todos los días algo de la palabra de Dios, y eso también nos une en una comunión real a través de la palabra de Dios, meditando en ella. Y hoy empezamos un tema en el cual seguimos hablando de la sumisión. La sumisión a Dios nos hace madurar en santidad. Y eso lo vamos a ver allí en el capítulo 4 de Santiago, del 1 al 7. Y antes de empezar es necesario marcar la diferencia en cuanto a la obediencia y la sumisión, porque en la obediencia hay un común acuerdo, y sin embargo en la sumisión el niño está obligado a obedecer a los padres, porque está a su cuidado, así como nosotros estamos al cuidado de Dios. O sea, aceptar y obedecer sin entender muchas veces o estar de acuerdo de lo que Dios nos está pidiendo. Y es importante obedecer. ¿Por qué? Porque muchas veces somos tercos para obedecer. Obedecemos a Dios en muchas cosas, pero hay áreas de nuestra vida en las cuales nos gusta manejar nosotros mismos, tomar nuestras propias decisiones. Y eso no es sumisión. Eso no es estar sujeto a la voluntad de Dios. Dios quiere que estemos sujetos, sumisos a su voluntad. Porque fíjense, aquí en Santiago, el apóstol Santiago les escribe aquí a la iglesia de Jerusalén, y cuál era su situación. Encontramos a esta iglesia que estaban en guerras, en peleas, en pasiones desencontradas. En el versículo 2 nos dice que hasta había malos deseos, envidias, y sus oraciones no eran contestadas, se encontraban frustrados, y que los llevaba una falta de fe. Y por no encontrar resultados, buscaban en el mundo llenar esos deseos, se encontraban enfrentados a Dios. Vemos en el versículo 4 que nos dice: ¿no sabéis que la mitad del mundo es enemistad contra Dios? Y también les dice el versículo 5: ¿o pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha puesto en nosotros nos anhela celosamente? El Espíritu, que es el Espíritu Santo, que anhela la santidad en nuestros corazones. Y el versículo 7 dice: someteos pues a Dios. Qué importante que estemos sujetos al Señor. Y en Efesios capítulo 5, del 21 hasta el 6-9, tenemos una guía a la sumisión que Dios espera de nosotros. Y nos dice el versículo 21 que debemos someternos unos a otros. Por supuesto que ese sometimiento todo lo debemos a Dios. Nadie puede estar sujeto a alguien que no está sujeto a Dios. Todos debemos estar sujetos al Señor a través de su palabra. Y acá nos habla a los maridos, a las mujeres, a los hijos que deben honrar a sus padres, y hasta los esclavos que debían sujetarse a sus amos aunque fueran crueles con ellos. Y les dice más, que sirvan a sus amos como si sirvieran al Señor. Y a los amos les dice
Y a vosotros, amos, les digo que también penséis que ustedes están, que tendrán que dar cuenta a aquel que está sobre ustedes, ¿no? Y al Señor, el cual le juzgará, que está en los cielos. Por eso, porque dice, porque Dios no hace acepción de personas, como veíamos el otro día. Y esto nos va a llevar una vida mejor y a una madurez espiritual para alcanzar esa santidad que Dios espera de nosotros. Porque dice 1 Pedro, porque Él tiene cuidado de nosotros. Él sabe lo que es mejor para nosotros. Por eso debemos someternos a Dios. Aunque a veces no entendamos, aunque a veces no podemos comprender qué es lo que Dios espera. Y cuando nos sometemos a la voluntad de Dios, Dios nos hace madurar en la santidad. Él nos hace ver las cosas buenas y las cosas malas. Y en Proverbios 3:17 nos dice, sus caminos son deleitosos y todas sus veredas llenas de paz. Qué importante es esto. Él llena nuestro corazón de gozo y de paz cuando hay santidad en nuestra vida. Y también ya hemos visto varias veces ese versículo que dice que aún a nuestros enemigos nos hace estar en paz con nosotros. Y en 2 Tesalonicenses nos dice 2:13 que debemos dar gracias a Dios por habernos elegido para salvación. ¿Por medio de qué? Por medio de la santificación. O sea, Dios nos ha apartado para que seamos un pueblo santo, un pueblo elegido y protegido para Dios. Y nos dice más en 1 Pedro 1:15, como Él es santo, sé vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Por eso, como dice también aquí en Santiago, capítulo 1, versículo 21, para terminar, dice, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre, o sea, con sujeción, la palabra implantada, la cual nos puede salvar vuestras almas. Que esto nos ayude y que sea de bendición estos pensamientos de que debemos estar sujetos a la voluntad de Dios en todas las áreas de nuestra vida para madurar en santidad. Cuando estamos sujetos al Señor, el Señor nos hace madurar y crecer y ver mejor el camino que Él ha trazado para cada uno de nosotros. Que Dios los bendiga. Nos vemos mañana.